En el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Radio UAA presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando. Estamos iniciando esta semana. Es lunes, es 1 de septiembre de este año 2025. Agradecer a las personas que están siguiendo la señal de Radio UAA. Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta cabina del edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios, como siempre, pues agradecidas y además con bastante información. Hoy es un día de mucha actividad. Vamos a platicar de los temas de la agenda y por supuesto de lo que estará pues desde temprano sucediendo en nuestro país, en el Poder Judicial, en el Poder Federal, con la presentación del informe de la presidenta. De hecho, no hubo rueda de prensa mañanera, justamente porque a las 11 va a rendir un mensaje a la nación, pues destacando los logros en estos 11 meses de trabajo al frente de la administración federal. Vamos a platicar del regreso a clase y bueno, pues muchas cosas interesantes para que ustedes estén informados de lo que está pasando. Como todas las mañanas, saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, buen día a todo nuestro auditorio. Pues iniciando un mes cargadito en la agenda, sobre todo política, ya que pues aquí en Aguascalientes comenzó con la toma de protesta del Poder Judicial desde el pasado viernes, pero pues hoy prácticamente entran en funciones los nuevos jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, pero también obviamente a nivel nacional la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más de 800 jueces y magistrados en todo el país, pues digamos que es el momento histórico o el acontecimiento histórico del día de hoy, aparte de, bueno, obviamente el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo decías, y el tema, lo que se está dando también en las cámaras de diputados y senadores, pues con este no acuerdo de que la mesa directiva la tome el PAN, por lo menos mientras se entrega el informe de la presidenta. Exactamente, vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de este día y los invitamos para que participen con nosotros. La línea está abierta, 4499121588, ahí nos pueden dejar sus mensajes de texto en WhatsApp. Estamos en la transmisión en vivo en Facebook, en Radio UAA 94.5 FM, así también nos encuentran en YouTube, igual pueden bajar la aplicación, estamos en Instagram y bueno, como siempre agradecer a nuestros compañeros, a Checo Pacheco, gracias también a Naomi Márquez que nos están apoyando aquí en cabina, a la gente que está allá en Rita también, bienvenidos y gracias. Y bueno, pues si les parece, vamos arrancando precisamente con nuestro resumen. Vamos a empezar con el regreso a clases, más de 20 millones en todo el país, si mal no tengo la estadística, 24 millones a nivel nacional. Aquí en Aguascalientes, pues unos poquitos más de 400,000 y bueno, se nota en el tráfico de en la mañana. Durante el arranque de este ciclo, el director del Instituto de Educación, Luis Enrique Gutiérrez, aseguró que, bueno, ya está todo listo para recibir a miles de estudiantes de educación básica en el estado, luego de una intensa fase de capacitación docente y reuniones de planeación con directores y supervisores. El funcionario explicó que, a diferencia de otros años, este 2025 el regreso a clases se lleva este 1 de septiembre, fecha que marca un cambio en el calendario nacional y que recuerda la tradición de iniciar el ciclo el primer lunes de este mes. En materia de infraestructura, también informó que como parte de la estrategia educativa del Estado se han invertido cerca de 500 millones de pesos anuales, lo que ha permitido atender más de 200 planteles mediante rehabilitación integral o construcción de espacios nuevos. Y bueno, para este ciclo precisa abrirán 9 nuevos planteles, 2 de preescolar,
4 primarias, 2 secundarias y una universidad. En este último rubro resalta la puesta en marcha de la Universidad Intercultural para la Igualdad. Está ubicada en el municipio de San Francisco de los Romo, que inicia con las carreras de Tecnologías de la Información y Economía Social Sustentable. Y bueno, como ya lo comentábamos, hoy rendirán protesta los nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como jueces y magistrados que fueron electos bajo la nueva conformación del Poder Judicial. Además, se realizarán ceremonias simbólicas y tradicionales de los pueblos originarios de México. La primera de ellas, una purificación de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia, realizada por médicas tradicionales en varios estados de la República. La segunda es la consagración de bastones de mando y servicio que representan el poder, la autoridad y la confianza que una comunidad deposita en sus líderes, simbolizando la responsabilidad de servir al pueblo y de impartir justicia, ceremonia que será más tarde allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues también la presentación del informe de actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, les decía, 11 meses de haber asumido esta encomienda y bueno, con básicamente compañía de todo su gabinete. Claudia rinde hoy este primer informe de gobierno desde Palacio Nacional. La mandataria federal recibirá a su gabinete ampliado, mientras miembros de la sociedad civil y comunidades indígenas pues estarán ahí presentes, conociendo los avances de estos 100 retos que asumió al inicio de su administración, así como aquellos que aún enfrenta. La mandataria federal informó que la cita para rendir este informe está prevista a las 11 horas, por lo que no habría conferencia de prensa matutina. Este mismo día se prevé que asista a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será a las 10 de la noche. Sin embargo, aclaró que no se quedará a los eventos posteriores. Y bueno, los principales logros, de acuerdo a algunos medios de comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyen la ampliación de los programas sociales, el mejoramiento del poder adquisitivo para reducir la pobreza y el incremento al salario mínimo. Estos avances se consideran además una continuación a las políticas de su antecesor. Claudia Sheinbaum deja claro que seguirá con las mismas políticas públicas, pero además sumó programas sociales como el apoyo a mujeres entre 60 y 64 años de edad. Además, se destaca el cambio en la estrategia de seguridad, aunque pese a ello y a los aseguramientos históricos, desmantelamientos de laboratorios del crimen organizado y decomisos récord en el Huachicol, en Pemex, la incidencia delictiva sigue siendo uno de los puntos más criticados, incluso con la disminución de homicidios en los primeros meses de su gobierno. Hoy, por ejemplo, el Financiero publica una encuesta de aprobación de la presidencia en la que Claudia Sheinbaum llega con un 74% de aprobación. En liderazgo, la opinión favorable registró 60% en agosto, 15 puntos menos que en mayo y 22 puntos menos que en febrero pasado. Y en capacidad para dar resultados, la percepción positiva registró 55% este mes, mientras en mayo fue de 69% y en febrero de 78%. En evaluaciones al desempeño del gobierno, por ejemplo, en algunos rubros se indican que 58% opina favorablemente del manejo de la economía, con 38% que dio una opinión desfavorable. El porcentaje más alto que se registra bajo la actual administración federal. En cambio, en seguridad pública fue de 41% la opinión positiva, mientras que la negativa alcanzó ya un nivel máximo de 54%. En corrupción, la percepción favorable fue tan solo del 21% y la negativa del 73%, también la más alta en este rubro desde el inicio de su gobierno. En tanto, la evaluación de los apoyos sociales se mantiene como el rubro más positivo con un 77% de aprobación. La honestidad, la encuesta arroja que el 62% tiene una opinión favorable este mes, comparado con 77% en mayo y 83% que fue su nivel máximo en el mes de febrero.
Y nos vamos hasta la Unión Americana, desde donde se conmemoró el Día del Trabajo con diversas manifestaciones y consignas en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trabajadores sobre multimillonarios, sindicalistas y sus aliados realizan más de 1,000 actos de resistencia y solidaridad laboral a lo largo del país durante esta semana en repudio de las acciones del gobierno de Donald Trump de despedir empleados federales, anular la representación gremial de más de 1 millón de personas, reducir el gasto social a salario y otros tipos de asistencia, y en condena de las medidas del gobierno contra inmigrantes y sus familias. La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, junto con organizaciones sociales y políticas aliadas, reportan que a lo largo de esta semana habrá pues estos más de 1,000 actos de diversos tamaños, marchas, acciones de protesta. También habrá mítines en pues varios cientos de ciudades de todo el país, desde Alaska hasta Florida y de California hasta Maine, en actos que esperan pues van a nutrir un movimiento contra lo que califican de un ataque contra la democracia y los derechos de todo trabajador, incluidos los que son inmigrantes. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Son las 9 de la mañana con 11 minutos y bueno, pues vamos a iniciar, por supuesto, los temas de la agenda. Agradecer siempre la participación de nuestros compañeros periodistas. Hoy 2 grandes de aquí de Aguascalientes. En primera instancia presento a Ángel Dávalos. El portal que él dirige es Reporteros Ciudadanos AGS. Bienvenido y muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Leti. Gracias. Mari, gracias de verdad. Gracias. A mi compañera Dulce también, muy buenos días. Buenos siempre días. un gusto compartir micrófonos. Gracias. Y justamente está también con nosotros Dulce Rodríguez de Newsweek y también de este proyecto de derechos humanos. Bienvenida, Dulce. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mari. Gracias, Leti. Un gusto, Ángel, compartir micrófonos también y un placer acompañarlos el día de hoy. Gracias y felicidades por esta iniciativa que estás encabezando con otras Gracias. personas que, bueno, pues tiene que ver precisamente con la defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues son muchísimos temas en la agenda. ¿Qué les parece si empezamos pues con lo que sucedió la semana pasada en el Congreso de la Unión? Leía y escuchaba algunas opiniones de periodistas respecto de la calidad de los políticos que tenemos en nuestro país y este zafarrancho que se dio justamente en la semana pasada, ya es el cierre, de pues una falta de acuerdos entre Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Moreno, que ambos tienen pues bastante cola que les pisen. Uno y ya amenazado ahí mismo en la Cámara Alta con el tema del desafuero por pues cuestiones que nos han podido clarificar en la justicia del Estado, del que fue gobernante, y el otro también con pues una trayectoria desde donde busca la polémica, desde donde ahora se ventilan estos asuntos. El diario Reforma estuvo publicando toda la semana pasada los ingresos de Noroña, cuánto está recibiendo, que no coinciden las cuentas, si su página de YouTube, que si sus viajes, etcétera, y todo esto que ha venido manejando él de la austeridad de la que no está de acuerdo. ¿Qué opinión les merece de estos dos políticos? Y bueno, son representantes ambos de la Cámara Alta en el país. Yo creo que podríamos preguntarnos dónde cabe la prudencia en un congreso de esta magnitud, ¿no? Es triste porque claro que está lo obvio, las confrontaciones, una escalada de confrontación que venía entre estos dos personajes, pero ya para que lleguemos a un episodio así de violento, o sea, no hay que olvidar, porque lo vemos quizá desde el punto y como ciudadanos como una grilla política, pero no hay que olvidar que ahí se toman las decisiones más importantes del país y son estos personajes los que nos están representando y pues claro que en un congreso en donde se privilegia este tipo de confrontación sobre el diálogo, sobre las decisiones que afectan al país, creo que es bastante preocupante. Claro que ya después viene pues estos señalamientos, claro que, y me llama la atención, quizá no a muchos,
que no hay ninguna intención de disculpa hacia lo que la ciudadanía presenció, o sea, ni siquiera un sentimiento de vergüenza, nada, o sea, solo viene esta lluvia de acusaciones, esta amenaza de quitarle el fuero también a Alito en este caso, pero son dos personajes que son violentos, que tienen antecedentes de violencia entre ellos y hacia otros compañeros legisladores, y creo que sí tendríamos que ser un poquito más críticos, ya fuera de partidos, o sea, estas son las personas que están representando, se supone, los intereses, los incluso pues digamos, los pensamientos, las preocupaciones de una ciudadanía mexicana, y estamos cayendo en esta clase de situaciones que ha seguido toda la semana. O sea, es un juego político que ha seguido toda la semana mientras suceden otras cosas que requieren una atención prioritaria por parte del gobierno y de los legisladores. Yo creo que ese debe ser el punto, ¿no? El que pues se distrae toda la opinión pública en un tema que es hasta cierto punto pues banal, ¿no? Un pleito entre dos legisladores y descuidamos los temas realmente importantes del país, ¿no? Mira, pues en mi muy particular punto de vista, yo más que un pleito lo veo como una agresión de una parte hacia otra. Creo que estaba ya premeditada esta situación, fue una escena que llamó mucho la atención, no solamente fue Alito, no solamente fue Alejandro Moreno el que tomó la tribuna, vino a acompañar a Moreira, de Añorbe, Baño, ¿no? Y bueno, de estos otros dos legisladores, estos diputados que no tenían nada que hacer, ¿no? En la permanente, y que, pues, supongo una manera de desviar precisamente la atención en esto que, pues, es ya casi un hecho, ¿no? Un posible desafuero, un juicio de procedencia contra Alito Moreno por lo que mencionabas, ¿no? Todo estos pendientes que tiene como exgobernador de Campeche, y que, pues, si hacemos un recuento rápido, vemos que desde hace algunas semanas ha insistido Alito de que él es un perseguido político. Y hoy precisamente leí una columna en la Jornada Nacional que habla precisamente de esto, de que Alito buscaba como una reacción mucho más violenta de Fernández Noroña. Y bueno, no lo tuvo así. Él quedó, a pesar de sus esfuerzos por cambiar la imagen, me parece que en lo general ha tratado de disminuir, ¿no? Ese pues desprestigio que ya tenía y que aumentó, ¿no? Ahora con estas escenas que vimos en el Senado. Además de que las consecuencias que tuvo esto, ¿no? Él hizo alarde de su misoginia, de su machismo, una vez de que sale a los medios al decir que fue una defensa que hizo a algunas compañeras legisladoras, que ni siquiera algunas son de su partido, ¿no? Específicamente ahí a Lili Telles, que bueno, él aseguraba que hubo agresiones directas del entonces presidente del Senado, y que bueno, pues alguien debía pararlo, e incluso, ¿no? Ahí pues reiteró que pues él seguiría con este afán de violencia, ¿no? contra Fernando Noroña. Entonces, también lo que me parece importante es el hecho histórico. Yo no tengo memoria, e incluso también así lo dijo en su momento el propio Fernando Noroña, no hay un antecedente donde pues se haya dado una agresión contra un representante de algunos de los poderes de la Unión, en este caso fue el presidente del Senado, y que pues quedará con pues esta mancha, ¿no? Esta legislatura que cerró, o este periodo de la permanente, y que pues creo que sí hay una visión generalizada de que esto debe tener consecuencias, como pudiera ser ya llamar a cuentas a este personaje, que además pues ha sido, me parece, un lapidario, ¿no? De lo que quedaba del revolucionario institucional. Pero sí ha habido más riñas. Bueno, de hecho, el diario El País hizo un recuento de varias, como una de la diputada María Clemente, que ahí pero contra el sacó a presidente. empujones a Santiago Krill, que justamente era, creo que uno de los que presidían la... Porque sí ha habido enfrentamientos, o sea, ¿no? Sí hemos visto. Y creo que los hemos visto además en otras partes del mundo también, que legisladores y parlamentarios
llegan a discusiones graves cuando están hablando de temas importantes para sus países y hay aunque de llegar a golpes hay pues sanciones y es algo que es muy difícil que suceda aquí, y yo creo que también eso de que el Ministerio Público fuera, digamos, tan rápidamente acudiera a que se presentara una denuncia, creo que eso también habría que verlo, ¿no? O sea, cuando un ciudadano dice, vengan rápido y van a tu casa a levantar una denuncia o algo así, ¿no? Bueno, el papel de las redes también, justo por esto que está diciendo Mari, porque ahí sí hay justicia a domicilio. Bien, y bueno, también el antecedente que hay de Fernando Noroña, ¿no? De esta exigencia que hubo de pedir que le pidió disculpas a un ciudadano, ¿no? Que también pues ha pesado sobre este personaje de manera importante ahí en su reputación, me parece. Claro. Y bueno, hay falta de acuerdos, como siempre en los partidos políticos. Ahorita el protagonismo de Morena en medio pues de esta transición en el Poder Judicial, pero además la entrega del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vislumbran estos escenarios? Aquí en Aguascalientes pues ya tomaron protesta el viernes pasado, harán lo propio con una ceremonia que ya se dio de como bendición del bastón de mando, de los ministros y también del recinto de la Suprema Corte. Esto como muy populista además, ¿no? Sí, que también hay una carga simbólica, no hay que olvidar que pues quien se perfila para ser obviamente el nuevo presidente de la Suprema Corte es Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, que además tiene un gran apego a las comunidades indígenas y que realmente, se ha politizado este tipo de prácticas como el tema del bastón, pero en los orígenes de las comunidades indígenas son de gran representación. El tema es ver si realmente van a velar por esos derechos. Ha pasado con el tema de la paridad, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en Aguascalientes, que hay muchas mujeres diputadas que llegan pues con la bandera de la paridad y que en realidad en la materia pues son legisladoras antiderechos, ¿no? Creo que también pues este escenario de la presidenta y el informe y además que seguramente pues la veremos en esta entrada en funciones del Supremo Tribunal, dice mucho. Usualmente y hace muchos años en México pues el Poder Ejecutivo no formaba parte de estas ceremonias, ¿no? Porque había una clara distancia entre los poderes o al menos se trataba de mantener esa distancia, esa independencia entre los poderes. Eso ya no existe, ni a nivel federal ni a nivel local. Aquí lo vimos el viernes pasado en Aguascalientes, estuvo presente la gobernadora, pero por ejemplo no Juan Rojas García, el pues presidente saliente del tribunal aquí en Aguascalientes, no los legisladores que llevan de salida. Iba también pues un tema de un acceso muy controlado. Si eras reportero y no tenías tu gafet, que tenías que haber alcanzado días antes, no te dejaban ingresar. Gente de comunicación de pues los mismos diputados, porque estaban los tres poderes ahí, ninguno independiente de nadie. Y lo vimos aquí en Aguascalientes y siento que algo de manera similar, con un cambio evidente de partido, pues va a suceder a nivel federal. Sí, esta ceremonia del bastón fue criticada incluso por algunos especialistas, ¿no? De la Escuela de Antropología, que fue en Cuicuilco, y que, bueno, pues, obviamente tiene ahí esta intención, ¿no? De, pues, no sé, destacar algunas prácticas que se tenían en la historia. Pero bueno, pues, es un arranque histórico, a mí me parece, esta situación de la nueva Suprema Corte, cómo se pudo conformar, quienes actualmente están pues con este papel, y hay una expectativa pues positiva, yo lo veo así desde la ciudadanía, para ver cambios verdaderos, ¿no? En lo que es la impartición de justicia en nuestro país. Esto también, lo que hablaba Dulce, me parece destacable, que pues el perfil que tiene el actual presidente de la Suprema Corte pues ya marca una enorme diferencia, ¿no? De lo que fue anteriormente, y que pues hay esta controversia que se da tanto a nivel local como a nivel nacional. Por una parte, en los medios de comunicación vemos al presidente del PAN diciendo que se debe revertir la reforma judicial, que no tiene sustento jurídico, que bueno, va a ser prácticamente algo negativo para la ciudadanía, pero en lo local, ahí sí hay una aprobación. Vemos que Aguascalientes, creo que lo platicamos en su momento aquí también en este espacio, Aguascalientes fue de los primeros, o el primer estado que tuvo la armonización de esta ley.
hubo incluso una propuesta de la gobernadora desde antes que se diera lo federal, y bueno, vemos que hay un poder judicial muy apegado al Ejecutivo, y como repito, no hay, digamos, una crítica desde el propio partido, ¿no?, que representa la gobernadora a estas condiciones, y cuestión que sí sucede, ¿no?, a nivel nacional. Uh-huh. Yo creo que en ambos casos creo que pasó, digamos, el mismo proceso, justamente este tema de los acordeones, la muy baja votación por los magistrados y jueces, pero también ¿qué expectativa, Dulce, crees que tengan estos nuevos poderes judiciales? Creo que si hay algo que podemos resaltar fuera del tema político en la reforma judicial y ahora pues la primera elección de estos magistrados en el tribunal y también en lo que sucede en lo local, es que al menos estamos volteando a ver quiénes protagonizan la justicia en México y en Aguascalientes, ¿no? Es verdad que no conocemos jueces, no conocemos magistrados, no conocemos cómo funciona el sistema de justicia en México, y al menos, digamos, este foco de atención que trajo la reforma judicial ya nos está haciendo voltear a ver, aunque sea un poquito, quiénes son, pues quienes están protagonizando estos puestos, ¿no? Creo que va a haber más expectativa que nunca antes, o sea, vamos a estar más atentos a lo que hagan. Yo tengo mis reservas con demasiados de los candidatos, por supuesto, bueno, en su momento candidatos, ahora ya también están entrando en funciones el día de hoy en Aguascalientes, pero su preparación, tenemos jueces penales de 23 años, tenemos personas que son familiares, amigos de funcionarios, sobre todo pues de Acción Nacional. Yo reitero mucho que es muy simbólico este tema de que vimos a los tres poderes juntos cuando uno pues se supone que es independiente del otro el viernes pasado en la toma de protesta. Hay expectativas, sí, y creo que es una oportunidad ciudadana para que estemos más atentos que nunca a lo que están haciendo, para seguirles la pista, para criticarlos, para ver qué pasaría también en las siguientes elecciones, ¿no? Y además también, pues está este tema del rezago judicial, ¿no? Justo en estos días que hubo de transición se pausaron muchísimos juzgados, muchísimos asuntos que estaban urgían. Básicamente parados. Exactamente, y hasta hoy que otra vez se empieza a poner en marcha, yo creo que va a haber pues una temporada de, digamos, de tiempo en la que vamos a ver que todo avanza demasiado lento, pero sí es una oportunidad para que estemos más observantes, al menos, más allá de si criticamos o no la reforma judicial, que al menos pongamos la atención en lo que está sucediendo y en los filtros, porque ya por último, creo que no hubo la responsabilidad suficiente para lo que hicieron los comités de evaluación, que fue un tema que después trató el IEE, los consejeros trataron de bajar algunas candidaturas que no cumplían, el Tribunal Electoral devolvió algunas, quitó otras, y después vemos como la Sala Monterrey les regresa también el tema de las constancias de mayoría y los pone en los puestos cuando ya los habían quitado porque no tenían estos requisitos. Vimos como el comité, al menos que estuvo encargado en el Congreso de Aguascalientes, el comité de evaluación que corresponde al Poder Ejecutivo, pues sus mismos miembros mencionaban que la habían regado, pero hasta ahí quedó. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos son los responsables de haber hecho esas listas y tuvieron que haber revisado cada requisito. Y lo peor es que nosotros como ciudadanos nos quedamos con ese mensaje de que quizás no sean las personas idóneas para ocupar estos puestos. Ahora, el ex magistrado presidente Juan Rojas dijo, básicamente se están dejando 100,000 asuntos pendientes, que creo que era uno de las pues principales demandas de la población, de este sistema de justicia lento, independientemente de lo de la austeridad y los sueldos, etcétera. Pero, pues, lo que decíamos, ahorita está parado, tuvieron un periodo de capacitación, en lo que llegan, se empapan y más o menos empieza a fluir. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuántos asuntos más se van a acumular? ¿Y cómo va a afectar todo este rezago del que se va a ir, pues ahora sí que va a ir creciendo a la ciudadanía? La famosa curva de aprendizaje, ¿no?, que se habló en su momento y que lo advirtieron especialistas desde diferentes colegios y barras de abogados, decían que esto iba a ser pues caótico. Y bueno, pues lo que se espera es que pues aumenten los casos que están pendientes. Y estos 100,000 casos me parece que no solamente tienen que ver con un poder judicial deficiente, sino también con una fiscalía que no ha trabajado de la mano con los tribunales. Y pues esto es otro de los huecos, ¿no?, que quedan en esta reforma judicial, que si bien pues hay una renovación en los tribunales, pues la fiscalía queda de ver todavía muchísimo, ¿no? Y no solamente a nivel local, esto también ya se ha dicho que
pues espera que haya también una reforma que venga desde el legislativo para que pues efectivamente ya se pueda empatar el trabajo que se hace desde los juzgados con el que se realiza en las fiscalías. Y bueno, esto va pues a colación de algunos comentarios que también han tenido abogados, donde pues parece que hay una colusión entre los propios jueces y los ministerios públicos. Pareciera que trabajan, ¿no?, de la mano, no hay tampoco esa independencia entre una y otra figura. Entonces, pues es uno de los retos, ver cómo se trabaja. Y otra de las cosas que yo veo es que hay algunos personajes, sobre todo aquí a nivel local. Tengo aquí un nombre, Guillermo Leonardo Hernández Reyes, que ya es un juez electo, un juez penal electo, que pues tuvo un señalamiento claro en un caso lamentable, una joven que fue atropellada recientemente, que fue víctima de una joven en estado de ebriedad, y que gracias a este ahora juez, la presunta responsable está en libertad. Entonces, bueno, pues vemos vicios que continúan, ¿no?, en las mismas condiciones, cuando la ciudadanía pues espera un cambio, digamos, desde el arranque, ¿no?, de esta nueva manera de ver al Poder Judicial. Sí, que yo creo que más allá de todas estas ceremonias que pueden ser muy simbólicas por el cambio que se da, pues habrá que ver los resultados que van a dar estos jueces, magistrados y ministros de la Corte, ¿no?, al final de cuentas. Que además se supone que va a haber órganos a nivel federal, a nivel estatal, que estén revisando estos actuares, pero yo insisto en que la ciudadanía, si de verdad nos pusiéramos las pilas, tendremos un peso enorme revisando exactamente qué están haciendo. Digo, nosotros le hacemos toda la lucha como periodistas, pero la verdad es que la ciudadanía también tiene un papel importante que jugar en interesarse por estos casos y en ver realmente quiénes protagonizan el Poder Judicial. Claro, son las 9:31 a.m. Tenemos que hacer una pausa. Participen con nosotros, la línea está abierta, 449-912-1588. Ahí nos pueden dejar sus mensajes de texto. En WhatsApp, en las redes nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Sintonizas 94.5 FM. Radio UAA, de todo y para todos. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Claudia Sheinbaum Pardo. El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay 3 nuevos programas. Pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y salud casa por casa. Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza. Primer informe. Ay, por fin en casita. Chin, ya es bien tarde. Ya no escuché mi programa. Ah, pero está en podcast. Elisa, reproduce Radio UAA 94.5 FM. Puedo reproducirlo en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify o Google Podcast. Reprodúcelo en Spotify. Reproduciendo. Prospectiva 94.5. Te acompañamos a donde quiera que vayas. Radio UAA 94.5 FM. De todo y para todos. En tu sintonía universitaria, las 9:33. Prospectiva 94.5.
Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos hablando de los temas de la agenda y están con nosotros aquí dos periodistas destacados de nuestro estado. Él es Ángel Dávalos, Reporteros Ciudadanos, AGS es el portal que encabeza, y Dulce Rodríguez de Newsweek, y además con una iniciativa bastante interesante a propósito de los derechos humanos de madres cuidadoras, que ojalá que después tengamos la oportunidad de platicar. Claro, con mucho gusto. A propósito de esto que estás haciendo. Otro de los temas, pues obviamente la presentación del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana, por supuesto en compañía de su gabinete, y leía a Mari algunos pues resultados de encuestas respecto de la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum. El diario La Jornada, de hecho, fue el que publicó también algunas de los logros o de las cuestiones que va a destacar justamente en su mensaje a la nación, que tienen que ver con la disminución de la pobreza, con la disminución de los homicidios. ¿Cuál es el sentir de ustedes en estos 11 meses? Dulce. Creo que el reto más grande y que no ha podido todavía lidiar quizá de una manera concreta con el gobierno de Claudia Sheinbaum es el tema de la seguridad. Y con eso va ligado también el tema de la economía, por supuesto, porque la inseguridad le cuesta mucho al país. Creo que ha habido un manejo bastante decente en materia de política exterior, digamos, al menos mi percepción es que se ha sabido manejar entre pues ella y también Marcelo Ebrard y el equipo que tiene para el tema de pues esta comunicación con otros países, sobre todo con Estados Unidos, porque a pesar de los ataques constantes, y sabemos que es un juego de palabras, no realmente lo que está haciendo Donald Trump, pero se ha sabido responder, ¿no? Los aranceles hasta el momento, digamos, se tienen como a la raya, pues, en el límite, pero creo que ha habido un buen manejo. El reto, sin duda alguna, sigue siendo el tema de la inseguridad, y yo diría después que incluso el tema de la salud, el tema del desabasto sigue presente, se sigue adjudicando mucho al tema de la pandemia, cuando pues ya hay una responsabilidad ahí marcada también por parte del gobierno federal. Creo que son los dos retos más grandes, y por supuesto pues todas estas intenciones que vienen con el tema del Poder Judicial, de la justicia, muy ligado al tema tanto de la salud como al tema de la seguridad, pero yo creo que hoy pues va a estar interesante el mensaje que se dé. Se junta tanto el mensaje de la presidenta como la entrada del nuevo Poder Judicial, y creo que también va a ser interesante ver el mensaje que se dé de México hacia el mundo incluso. Yo creo que el tema de la relación con Estados Unidos ha influido incluso en algunos temas justo de seguridad, ¿no? En los cambios, en ciertos cambios de la política de seguridad, porque creo que gracias a eso que Estados Unidos está presionando un tanto con el tema del crimen organizado, ha logrado esta pausa en el tema de aranceles, o no sé cómo lo veas tú. Pues sí, me parece que el tema de los aranceles no solamente tiene que ver con nuestro país, obviamente ha sido una estrategia que Donald Trump pues ha implementado, digamos, para ganar la aprobación de su población, pero pues ha sido totalmente lo contrario. En lo que respecta al gobierno mexicano, en mi particular punto de vista, es un papel de firmeza, a diferencia de lo que vimos en el pasado. Incluso yo veo a Claudia Sheinbaum más radical de repente en sus declaraciones respecto al gobierno de los Estados Unidos que el propio López Obrador. López Obrador me parece que siempre fue más conciliador, más amistoso, ¿no? Por llamar de alguna manera, con esta amenaza de los primero de los migrantes también, ¿no? Luego de los aranceles, pues creo el papel de la presidenta ha sido, pues, que prevalezca siempre la soberanía nacional, y es una de las posturas que, pues, ha ganado simpatía de la población, de la ciudadanía aquí en nuestro país. Y lo que ha hecho en materia económica, el aumento de algunos programas sociales, sobre todo dedicado a mujeres, también me parece que ha sido una de las fortalezas de la actual administración, aunque por otra parte vemos que también, digamos, gente que la apoyaba, que la apoyó en su momento, ahorita ya no está en total acuerdo por pues algunos escándalos de corrupción que se han dado, ¿no? Y veíamos, tú leíste ahí algunas estadísticas, ¿no? Relacionado con temas, y el de la corrupción sigue siendo uno de los mayores pues desatinos
un talón de Aquiles, ¿no?, de la actual administración, y luego que han entrado personajes al movimiento que representa a la propia presidenta, pues eso aumenta más, ¿no?, un rechazo de quienes buscan en un movimiento como el representado por Morena, pues que se erradiquen, ¿no?, todas estas prácticas que se daban en el pasado y que, bueno, pues por el contrario, vemos que cada vez van saliendo más. Yo leía ahorita en la mañana algunas pues de las consideraciones a tomar en cuenta en la presentación de este informe, y había muchos cuestionamientos de si iba a estar el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Creen que se haya ya un poco desligado de lo que fue la administración, de esta cercanía, de esta pues como incertidumbre que de pronto causaba el arranque de esta administración precisamente con el expresidente, y qué tanto peso tiene ella pues al interior del partido Morena? Porque la vemos de pronto hacer algunas declaraciones, recomendaciones, sobre todo en el tema pues que ha salido a últimas semanas, que tiene que ver con los gastos excesivos para los viajes de gente que, bueno, pues es representativa de este instituto político. Entonces los llamamientos que de pronto hace la presidenta parece que les entran por una oreja y les salen por la otra, porque al final, pues quienes están tomando las decisiones y hasta en los discursos se ve claramente que pues no es definitivamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Que además, pues el hijo del presidente tiene un peso importante en el partido, ¿no? A pesar de que no se le ve mucho, lo estamos viendo que protagoniza muchas notas. Andy, que dice que detesta que le digan Andy, y entre los mismos morenistas le dicen Andy, sí, pero creo que hay una, pues, no sé si un distanciamiento quizá un poquito más pronunciado de lo que veíamos con el presidente, ¿no? Seguíamos viendo, pues, el tema de Morena muy presente en las mañaneras con López Obrador. Yo no lo veo así con Claudia Sheinbaum. Creo que ha tomado una distancia que yo calificaría de prudente, y pues estos llamados de atención no los veíamos con López Obrador, más bien era un tema más de justificación, ¿no? Cuando salían estos señalamientos de ataques también contra la prensa, y creo que es bueno que haga estos llamados, pero sí noto un distanciamiento de que no le veo mucho interés en el partido, digamos como en el sexenio pasado a López Obrador, pero tampoco veo mucho interés del propio partido en la presidenta. Es como si se gestaran dos movimientos, aparte que pues es prudente, o sea, ya ahora es presidenta, no lo veo mal, pero sí va a ser interesante precisamente ver quién acompaña a la presidenta, cuál es el mensaje que da, qué tan político se torna el tema. Creo que López Obrador ya tiene como cierta distancia, ya en verdad creo que hemos visto más. Por lo menos su palabra, sí, ¿no? Exactamente, de retirarse. Ajá, pero pues sí vemos a su hijo, vemos a Beatriz, a su esposa también, que ahorita creo que va para rectora de una de las universidades. No. Bueno, había dicho el viernes que no iba a buscar participar en esa contienda. Y aún así, todos esos días apareció, pues, como, o sea, esos señalamientos de que si iba a España y siempre no. Creo que la familia sigue ahí protagonizando, ¿no? Y por lo tanto también, pues, el presidente, pero pues en menor medida. Vamos a ver si hay alguna declaración por parte de él hoy. Y yo creo que, bueno, en las encuestas todas coinciden, he revisado varias, en que el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción que no ha disminuido, sobre todo con lo que dices tú ahorita, pues los escándalos y que también mencionabas tú, que han protagonizado varios de los integrantes de Morena, incluido Noroña, con esta casa de Tepoztlán, y lo de los problemas económicos que siguen ahí como también un foquito rojo. Y yo creo que algo que perdemos de vista es algo que comentaba Dulce, el tema de la salud, que como que no está muy presente en las encuestas, pero que creo que lo sufrimos todos de manera cotidiana. Hay rubros positivos, ¿no? Esto de que fueron 13 millones de personas que salieron de la pobreza. Pero bueno, eso no podemos atribuírselo a la presidenta, más bien vendría de la administración anterior. ¿no? Es una tendencia, efectivamente. Pero bueno, pues esto es a consecuencia de los programas sociales y de toda esta estrategia económica que se ha dado desde la pasada administración y que, bueno, entiendo que continúa, ¿no?, la actual presidenta. Yo dudo mucho que hoy veamos a López Obrador, digamos, presente, ¿no?, en el informe. Él obviamente lo que menos quiere es un encuentro con la prensa, entonces definitivamente creo que lo va a ver desde allá, desde su rancho, ¿no?, en Palenque. Es siempre como el fantasma de López Obrador, ¿no? Entonces sería totalmente contraproducente que se presentara, ¿no?, ahí como el apoyo, digamos, que estuviera ahí escuchando
este informe de la presidenta. El primero, López Obrador, pues me parece es un líder que va a estar encabezando esta corriente hasta que pues se termine, ¿no? Hasta que haya otro partido a lo mejor que lo pueda suceder. Siempre va a ser utilizado, ¿no? Siempre, o sea, sus postulados, pues creo que son los que más, o los que están, ¿no? Fortaleciendo este movimiento a nivel nacional, y pues le conviene también al propio partido continuar pues destacando, ¿no? La figura de López Obrador. Y me parece que pues a la ciudadanía le sigue pareciendo atractivo también no olvidar, ¿no? Esto que pues puso como base el tabasqueño. Pues tendríamos que evaluar, ¿no? Todo lo que hoy diga la presidenta, también en qué formato se va a dar, ¿no? Cómo va a ser la respuesta por parte de la Cámara de Diputados, ¿no? De la oposición, y pues de ahí formar pues una opinión. Me parece positivo este primer año, a pesar de que ha reducido sin duda su popularidad, las decisiones que ha tomado, e insisto, esta figura que tiene México a nivel mundial, pues ha hecho de la presidenta una líder, ¿no? No solamente para los mexicanos, sino pues incluso para toda América Latina. La percepción sigue siendo buena, sin embargo, muchos cuestionamos qué va a pasar en el futuro con estos programas sociales que están creciendo, de dónde van a salir los recursos. Hay varias cositas que la gente ya lo está notando, por ejemplo, el aumento en los productos de la canasta básica. Ahora ya se viene también un aumento, por ejemplo, algunos servicios como es el de la energía eléctrica, que poco a poquito ahí van de 20, de 30, pero leía la semana pasada en uno de los diarios especializados en el tema económico que se está reduciendo el subsidio federal, entonces ya los habitantes vamos a tener que pagar más y lo vamos a notar en nuestro recibo. Tratar de frenar un poco el tema del aumento de la gasolina, por ejemplo, estos acuerdos con este sector, pues para tratar de no afectar, pero ¿por cuánto tiempo? Como que siempre está latente ahí que está pasando. A muchos no regresaron, por ejemplo, las devoluciones del SAT, y se complicó muchísimo el proceso. O sea, hay quienes todavía estamos inmersos en eso porque pues están tratando de, en la medida de lo posible, que la gente no busque pues a llegar incluso al tema legal por esta situación. O sea, son como muchas cositas que ya estamos empezando a notar que quizás puedan afectarle, ¿no? a la presidenta. Que incluso mencionabas tú el tema energético, ¿no? Yo sí esperaría que en los próximos informes se dé más detalle de este tema, porque había una resistencia en la administración pasada, ¿no? Por el cambio a la energía limpia, por el tema de las políticas energéticas, que yo esperaba que quizás siendo pues ella científica, ¿no? Quizá mejor conocedora del tema, hubiera habido un cambio más fuerte. Creo que están pasando demasiadas cosas alrededor y que incluso el propio gobierno federal ha perdido un poco el foco en esto. Está pues el tema de la política exterior hacia Estados Unidos, está el tema de las extradiciones también de estos capos mexicanos, el tema económico, el tema de la seguridad, el tema del fentanilo, que por cierto también cabe mencionarlo en el contexto de este informe. No creo que se mencione como tal. Debería de haber una política más transparente en temas de adicciones y seguridad, que está pues muy entrelazado, pero creo que las expectativas pues son bastantes hoy. Creo que pues también dice mucho el lema, ¿no? Del informe: por el bien de todos, primero los pobres. Sigue siendo pues la constante, ¿no? Una narrativa muy, muy similar a la que ya se tenía antes, y yo insisto en que creo que los pendientes van a ser inseguridad, el tema de salud, por supuesto, el tema de política exterior, y estos pequeños detalles que también comentas que la gente lo va notando, se van a acumular, ¿no? Y creo que todo también reside en un tema de burocracia, en un tema de funcionarios que siguen ahí desde muchas administraciones y no se ha dado el cambio, y es esta política también, porque eso sí es un tema sobre todo de partidos que se tiene en el gobierno federal y en el propio Morena, de abrazar a todos, ¿no? De darle cabida a todos, incluso desertores también de otros partidos. Creo que si se perfilan para servidores públicos, pues la exigencia debería de ser mayor, ¿no? Y el filtro también. ¿Qué mensaje político está dando la presidenta con de alguna manera, vetar a que en la Cámara de Diputados haya una mesa directiva panista, que creo que corresponde por segundo año legislativo a la segunda fuerza política dirigir la Cámara de Diputados, y que se vete por lo menos mientras ella entrega el informe? Pues me parece que es una estrategia
Y bueno, pues... ¿Pero estrategia de qué? Pues una estrategia para, digamos, ella... Que todo pase tersamente. Diga, pues sí, podría ser. No sé, a lo mejor también por las condiciones en las que se encuentra actualmente el poder legislativo, ¿no? Después del enfrentamiento que hubo entre Noroña y Alito, que pues obviamente ha enrarecido, ¿no? El ambiente. Entonces, pues yo lo veo así, como una estrategia. De todas maneras, a mí me parece que pues ha sido así a través de la historia. El partido, el régimen que tiene la mayoría en el Congreso es la que pues ha decidido, ¿no?, cómo se llevan las cosas. Así fue con el PRI, así fue con el PAN. Ahora, bueno, Morena pues ha tomado también sus decisiones, y todo es un juego político. Al fin de cuentas, quien siempre está a la expectativa es la ciudadanía, ¿no? A ver cuáles son los resultados que tiene, buenos o malos. Y pues en este sentido me parece que ahora, con esta nueva presidencia que se perfila, ¿no?, Laura Itzel Castillo. Pero pues, es en el Senado. Sí, en el Senado. Estamos hablando de la Cámara de Diputados. Bien, bueno, pero pues al fin y al cabo es la representación, ¿no? Es una representación popular, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Si bien es la Cámara de Diputados la que responde el informe presidencial, pues digamos no hay pues mucha apertura, ¿no?, por parte de la presidenta para que se pueda hacer críticas. Insisto, me parece que es una de las estrategias que tiene, aunque no hay, digamos, muchos resultados que se puedan esperar, ya que pues hay toda una estrategia también a nivel mediático nacional, ¿no?, de una oposición que utiliza pues los medios tradicionales para poder estar golpeando, ¿no?, a la actual administración. Y aún así yo siento una oposición muy disminuida. No se ve trazas de que haya pues algún mensaje desde donde pues surjan algunos cuestionamientos en todos estos temas que probablemente la presidenta va a decir que vamos bien, que en economía hay crecimiento, claro, pero la oposición probablemente cuestione muy poco respecto de todos estos asuntos de los que de pronto los ciudadanos ya nos estamos preguntando y qué está pasando y cómo se va a sostener todo este programa. Y que hay que preocuparnos porque a veces como ciudadanos no tenemos las herramientas para saber si se nos está diciendo la verdad. Claro. También pues mediciones de datos, ¿no? Yo me atrevería a recomendar mucho el proyecto del Sabueso, que pertenece a Animal Político, que justamente se enfoca en el fact-checking, en pues ir desmenuzando estas noticias, qué es falso, qué es verdadero. Y hay cada vez más medios independientes, por supuesto, que están haciendo este ejercicio de desmenuzar estos discursos y te demuestran el mismo día qué es verdad y qué no, con las fuentes y los hechos, pero es algo que también como ciudadanos deberíamos de buscar, ¿no? No nos quedemos con los discursos que nos dan, sino aprendamos a leer entre los números, a leer entre los datos y hacer nuestras propias conclusiones, más allá de lo que pudiéramos incluso decir nosotras acá en la mesa, más allá de lo que pudiéramos escuchar también de otros partidos políticos, de ver en los periódicos. Si aprendiéramos a leer esa información que a fin de cuentas pues detallan nuestros modos de vida, nuestras expectativas, también creo que podríamos también llegar a otro nivel de exigencia, pero es un buen momento en el país dentro de todo lo que está pasando para que nos pongamos más exigentes con eso. ¿Y qué tanto ahora también el tema del crimen organizado, esta declaración de culpabilidad del Mayo Zambada ha venido a mover también todo el tema político, cuando él dice que, bueno, sobornó a policías, a militares y a políticos durante 50 años prácticamente, sí, ¿no? Sí, bueno, pues es que eso ya se sabía. Bueno, ya se sabía, pero no había habido una declaración tácita de uno de ellos. Efectivamente, ahorita creo que lo que todos estamos esperando es que efectivamente se sepa, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que pues estuvieron cercanos y que estuvieron pues cubriendo toda esta situación del narcotráfico durante tantos años? Y sobre todo me parece en el sexenio de Felipe Calderón, que fue donde pues se encrudeció de manera radical, ¿no?, lo que fue la violencia que viene desde el narcotráfico. Yo creo que pues es efectivamente una expectativa que tiene también en la propia presidenta de que pues esto empiece
a esclarecerse y con ello pues corroborar lo que se ha dicho ya en algunas investigaciones periodísticas, ¿no? De que pues hubo todo una estrategia para pues fortalecer algunos cárteles, combatir a otros, y que al fin de cuentas los resultados que ahora tenemos pues es ya una situación incontrolable, ¿no? Porque no solamente es el narcotráfico, ¿no? Sino también pues todo el problema que viene de el tráfico de armas, ¿no? Desde los Estados Unidos a nuestro país. Claro. Oigan, y bueno, no podemos dejar de mencionar la entrada de los chicos a las escuelas. Con esta iniciativa que de pronto ha causado polémica de si van a poder utilizar sus teléfonos celulares o no. Ya habíamos platicado con el director del Instituto de Educación que decía que se iba a llegar a los acuerdos con los padres de familia para no violentar los derechos de los chavos o de los niños, y bueno, pues ha quedado así como en stand-by, pero ¿ustedes cómo lo ven? Yo cuestionaría mucho la medida, no porque para un niño, y es una discusión pues que pertenece más bien a quienes saben de temas de salud mental, de desarrollo infantil, pero creo que estas medidas casi que de castigo, de mejor te quito el teléfono, no sé qué tantos resultados puedan dar, son en mi opinión pues algo cuestionables. Fue algo que se socializó primero para algunas escuelas, después se subió al IEA, lo traían algunas diputadas panistas del Congreso. No creo que una escuela, al menos así bajo las condiciones que las tenemos ahora, ni en Aguascalientes ni en México, tenga la capacidad para supervisar que cada niño no traiga un dispositivo. Esa es una. Yo me atrevería a decir que incluso podría desatar crisis de ansiedad en algunos menores que de verdad estén muy apegados a sus dispositivos. Más bien es un tema, creo que de enseñanza, ¿no? El teléfono no es malo, a ver, el dispositivo no es malo, es el uso o el apoyo que te das en él. Claro que pues es una generación que ha cambiado radicalmente, ¿no? El desarrollo infantil no es el mismo ahora que era hace 5 o 10 años, y mucho tienen que ver los dispositivos, pero el uso, o sea, es una cosa, es un aparato que no es malo en sí. No sé cómo vaya a afectar, porque ya hay un tema muy, muy pendiente en Aguascalientes, y sí es particular de Aguascalientes, con la salud mental, y no se diga en las escuelas. O sea, hemos hablado también como reporteros, como periodistas, con muchísimos docentes, muchísimos directivos que están muy preocupados porque no tienen ni los psicólogos suficientes, ni los programas realmente eficientes para atender la salud mental, y hemos visto también cómo incluso los atentados pues contra la vida misma en niños, en menores, han crecido en Aguascalientes. Entonces, no sé si esta es la clase de medida que ocupamos realmente, cuando yo creo que la plática debería ser el tema de salud mental, de mejora académica, debería ir orientado quizá por otro lado. Yo creo que aquí lo hemos platicado no solamente en el tema de los dispositivos, sino en otros como la salud sexual, etcétera, que el tema es más educar que prohibir, ¿no? Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y también pues como papá, yo veo que pues mis hijos tienen de repente un nivel de adicción, no sé si así llamarle, ¿no? A los dispositivos, y bueno, yo el día de hoy que entró mi hijo a la secundaria, pues lo mandé sin el celular y no hubo ningún problema, ¿no? O sea, ni siquiera él como pidió, ¿no? Esta posibilidad. Desde el principio lo platicamos, me parece que hay tiempos para todo, y pues si bien el hecho de traer un celular permite la comunicación en caso de que haya algún accidente, alguna situación urgente, también pues distrae muchísimo, ¿no? E incluso puede traer problemas al interior del aula cuando se pierden. Los maestros, en el caso de la secundaria donde va mi hijo, pusieron un letrero, un cartel a la entrada diciendo que pues ellos no se hacen responsables, ¿no? Por los celulares que puedan introducirse al plantel, y bueno, pues como digo, es una manera de educar, es una manera también de pues de volver humanizar a nuestros hijos, porque bueno, pues también es un hecho que el excesivo uso de este tipo de aparatos pues va alejando un poco, ¿no? A la comunidad. Muy bien, pues ya nos tenemos que despedir, y les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros para platicar de estos temas. Dulce, bienvenida siempre, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, y también a quienes nos escuchan. Un gusto, Ángel, nuevamente. Gracias, Dulce. Gracias también a ti, Ángel, es tu casa, ya sabes que gracias. Siempre son los dos bien recibidos. Gracias, Leti. Gracias, Mari. Y gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes del programa. Los invitamos como siempre mañana a que nos acompañen, mañana para hablar sobre cómo vamos a aprovechar la revisión del TEMEC, sobre todo en el sector empresarial. Sí, los esperamos en punto de las 9 de la mañana. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Naomi Márquez, que tengan un feliz inicio de semana.
Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.